Nuestro que estás en los cielos, Señor, cada día que pasa nos enamoramos más de ti, porque tu bondad, tu misericordia se derraman, Señor, y nos muestras todo el acontecer en nuestra vida. Nos bendices abundantemente, te glorificas, Señor, en cada uno de nosotros y obras poderosamente en medio de tu iglesia. Esta noche, Señor, te pedimos en gran manera que seas tú obrando en cada una de estas necesidades que han sido puestas delante de tu presencia. Que seas tú glorificándote, Dios, en cada uno de ellos. Que reciban de ti, Señor, esa bendición. Que reciban de ti la bendición, ese milagro que esperan. Y que cada uno de ellos glorifique tu nombre. Ahora, mi Dios, sé tú también glorificándote a través de tu palabra, obrando, Señor, en los corazones, derramando, Señor, misericordia, ya sea acá en sala o a través de las páginas sociales. Seas tú, Señor, glorificándote en gran manera, y que haya liberación, que haya perdón, que haya sanidades. Sobre todo, Señor, se añadan cada día los que han de ser salvos. Tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que tu Santo Espíritu fluya a través de ella y obre en los corazones. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús, por quien te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Libro de los Romanos, corresponde estudiar el capítulo número 11. Y lo vamos a leer del verso 1 al verso 12. Y dice la palabra del Señor: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen?
en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Y así sentados, hoy vamos a hablar una vez más del pueblo de Israel. De un pueblo que muchos dicen que Dios ya se olvidó de ellos. Pero no es cierto. Sino que todo estaba previsto delante de Dios. Pablo en el capítulo 9 ha demostrado que el pueblo de Israel ha sido un pueblo obstinado, un pueblo terco, un pueblo testarudo, un pueblo rebelde, igual a nosotros. Pero por ende, Israel no tiene ningún derecho de altercar con Dios. Y usted ve cómo Israel desde su creación hasta nuestros días, Israel siempre ha altercado con Dios. Ha demandado, ha exigido, ha reclamado, en fin. El pueblo de Israel ha sido un pueblo rebelde. Y si lo vemos en la iglesia, levanten la mano los que no son rebeldes. ¿Aló? También en la iglesia, que debiéramos de ser, y ya lo vamos a ver más adelante, que debiéramos de ser un pueblo glorioso, un pueblo perfecto, un pueblo entregado, un pueblo que honra y glorifica a Dios. También somos otra bola de rebeldes, que a la menor oportunidad también nosotros le damos la espalda a Dios. Y por ende, ¿cuántos de nosotros hemos altercado con Dios? Vamos a ver. Que por A o B razón nos paramos y le decimos a Dios: tú eres el culpable de lo que me pasa. Yo sé que muchos lo hemos hecho, yo lo hice. Paraba un día y le decía a Dios: si tú en verdad existieras, serías el principal culpable de todo lo que sucede en la tierra. Nadie puede imaginar si Dios no derrama misericordia sobre mi vida. Se puede imaginar cómo es esa gracia y esa misericordia de Dios para conmigo. Alterqué con Dios, y no un montón de veces. Habían cosas que no entendía, y aún ya en el Evangelio, en un par de ocasiones, también le decía a Dios: ¿que no soy yo acaso tu hijo? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Porque somos buenos nosotros para altercar con Dios. Y nadie tiene el derecho de altercar, ni puede altercar, ni debe de altercar con Dios. Amén. El Señor obra de acuerdo a los fundamentos de su supremacía, a los fundamentos de su soberanía, a los fundamentos de su señorío, siendo revelada por sus atributos y su plan de redención en todos los tiempos. El deseo de Dios es
la salvación de la humanidad. El deseo de Dios, dice la palabra, es que todos procedamos hacia un digno arrepentimiento delante del Dios de los cielos. Y usted ve que hoy día las iglesias se llenan. Pero ¿cuántos de ellos son salvos? ¿Cuántos de esos abren su corazón genuinamente delante de Dios? No muchos. Porque la mayoría venimos con dolo delante de Dios, haciendo reclamos, haciendo peticiones que jamás Dios va a cumplir. Peticiones raras que Dios no va a cumplir. Y que por ende, en lugar de abrir el corazón, terminamos endureciendo el corazón delante de Dios. Y eso pasó con Israel. Israel se endureció. Israel endureció su corazón de tal manera que él prefirió poner su propia justicia antes que la justicia de Dios. Sin embargo, notas que Dios se reserva el derecho de valerse de los vasos de ira para adelantar sus propósitos. Y Pablo muestra en este capítulo 9 que no hay nada en el razonamiento y que Israel se enmarcó en su propia justicia, en una justicia carnal, pero que nada de eso le lleva a anular la responsabilidad que Israel tiene delante de Dios. Igual para nosotros. Que nada nos anula la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. O sea, la palabra es clara y dice: alma que pecare, esa morirá. No, pero yo soy cristiano, entonces yo tengo ciertos derechos. No hay más derechos que lo que Dios nos ha concedido. No hay más privilegios que los que Dios nos ha concedido. Y el hecho de que Dios nos haya dado ciertos privilegios, ciertos derechos, no quiere decir que tenemos la libertad de hacer de nosotros, de nuestra vida, de nuestra gente, de nuestra familia, a nuestro antojo. Israel se extravió por entender mal todo lo referente a la justicia y por ende se embarcaron en su propia justicia carnal y dejaron de someterse a Dios, dejaron de honrar a Dios, dejaron de glorificar a Dios. Es triste que un pueblo amado, un pueblo escogido de la nada, pero Dios sintió el deseo de agarrar a Israel y hacerlo parte de él, sin méritos algunos. E Israel, en lugar de sentirse agradecido, en lugar de abrir el corazón delante del Dios de los cielos, lo que hace es darle la espalda a Dios, reclamarle a Dios, anteponer cualquier cosa delante de Dios. Hoy día es igual. La iglesia del Señor, como dice la palabra, debe de ser santa, pura, sin mancha, con la esperanza puesta de que el Señor en cualquier momento ha de venir y se la va a llevar. Nosotros, en lugar de estar enmarcados en el Señor, en la justicia divina, la mayoría de nosotros anda tras sus propios intereses, tras su propia justicia,
ya no le canta, ya no lo adora, ya no abre el corazón delante de él, ya no siente ni lo más mínimo, sino que se enmarcaron en vivir una vida religiosa, haciendo a un lado al Dios de los cielos y endureciendo el corazón. Y por ende, también hemos dejado de glorificar como se debe al Dios de los cielos. Hemos dejado de someternos al Dios de los cielos. Andamos más preocupados en ver qué hace el hermano, qué hace el amigo, qué hace el vecino, que en preocuparnos por estar en contacto delante del Dios de los cielos. El ser humano siempre ha llevado el lado contrario de Dios, a tal grado que aún su propia vida la destruye, viviendo en desobediencia, haciendo cosas raras, aludiendo cualquier cosa que a Dios no le agrade, y Él lo hace, sin importar qué es lo que Dios quiere, desea o siente. Y mientras el hombre tropieza en su razonamiento y en su religiosidad, la palabra de Dios sigue señalando lo que está establecido por Dios, hablando de salvación, dando oportunidad para que el hombre se someta a Dios y reciba perdón de parte de Dios, dándole al ser humano respuesta para aquellos que quieran gustar de los beneficios divinos. Por eso es que esa porción en el Evangelio que dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Si yo voy a la iglesia, no sé, hasta el diablo está aquí y ese ya se ha condenado. No, si yo le canto, bueno, ya ni eso queremos hacer nosotros. Cantarle a Dios, ¿para qué? Se me va a arruinar la garganta. Dios le pone otra. Adorar a Dios, eso es fanatismo. Estar de rodillas clamándole a Dios, ¿para qué? Si Él ya sabe lo que yo quiero. Y siempre aludimos cualquier cosa con tal de no humillarnos delante del Dios de los cielos. Pero como repito, Israel era necesario que viviera todo eso, porque todo eso estaba dentro de todo aquello que Dios había preparado para la bendición de la humanidad, dentro de un propósito. Y de eso queremos hablar esta noche. A la luz de esta pequeña introducción, queremos meditar en un pensamiento que nos habla con respecto a Dios y su propósito. Y hemos denominado el estudio de esa obra el propósito específico de Dios. El propósito específico de Dios. Decíamos que mientras el hombre tropieza en su razonamiento, en su religiosidad, la palabra de Dios sigue señalando todo aquello establecido por Dios en cuanto al perdón, en cuanto a la redención, en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna. Todo aquel que cree en Dios será salvo. Punto. ¿Qué tanto cuesta creerle a Dios eso? Pregunto. ¿Qué tan difíciles son esas palabras para que nosotros no podamos comprender, o la humanidad entera no pueda comprender, que Dios está extendiendo su brazo de misericordia
y está dando oportunidad al ser humano para que el ser humano se arrepienta de toda su maldad y de su pecado y nos humillemos delante de Dios. Para Israel, la salvación era algo que tenía que ejecutarse por obras. Pero aquellos que gustamos de los beneficios de Dios y que hemos sido adoptados por Dios sin merecerlo, que no lo merecemos, sino que a Él le place derramar su misericordia sobre usted, tenderle la mano para que usted se agarre de Él y reciba la bendición. Para nosotros dejó de ser un misterio la salvación. Porque cuando el Espíritu Santo nos da a entender quién es Dios y lo que Dios quiere de nuestra vida, también se nos da la oportunidad de abrir el corazón delante de Dios, de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Y de ahí el Espíritu Santo empieza a darnos entendimiento y sabiduría para comprender todo aquello que nos lleva a entender el camino trazado por Dios. Y eso es interesante en nuestra vida. Por eso allá en el Evangelio según San Lucas, el Señor dice: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque cada uno de nosotros debe de ver el Evangelio, recibir el Evangelio como un niño, no como sabio. Y cuando yo veo en las iglesias hoy día tanto sabiondo, y se lo voy a decir sabiondo y no saben nada, que argumentan cualquier cosa, cualquier acción, pero dejan de temer, de intimar, mejor dicho, de intimar con Dios, de relacionarse con su palabra, de meditar en cada porción que leen. Y quieren ser más sabios que Dios. El Evangelio hay que recibirlo como un niño, de la forma más sencilla, de la forma más creíble. Muchos quieren encontrar lógica en la palabra de Dios, nunca la van a encontrar. Muchos quieren encontrar razonamiento, que a mí no me parece que esto se dé de esta manera. Si es que no es si te parece o no te parece, es que Dios estableció dar un tiempo, un espacio para que cada uno de nosotros se arrepienta delante de Dios. No hay arrepentimiento, no hay salvación. Y así que te conviertas en cucaracha de la iglesia, no te arrepientes, no hay salvación. Porque todos debemos de proceder hacia un digno arrepentimiento. Otros quieren encontrar justificación en las cosas que Dios hace, y tampoco van a encontrar justificación. Yo pregunto, ¿es lógico que Dios haya mandado a su Hijo por nosotros? No es lógico. ¿Le encuentra a usted justificación? No tiene justificación alguna. ¿Puede usted darle razonamiento a eso? No puede razonarlo. Es que es ilógico. Pero Dios decidió enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y si ese es el deseo de Dios para ti, ¿yo qué? Si es Dios el que te ha dado salvación, ¿qué? Es Él el
que está obrando en tu vida. Es Él el que quiere que cambies tu forma de ser. Es Él el que quiere que te humilles delante de Él y dejes de hacer las cosas que estás haciendo que desagradan a Dios. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel nublado, velado, y siguen sin entender, muchos piensan que Dios ya se olvidó de ellos, que Dios los desechó, que Dios los hizo a un lado y ya se hundieron y ya no hay nada más que hacer con Dios, con ese pueblo de Israel, por Dios. Pero como repito, todo esto tenía un propósito, y era darle a la gentilidad, o sea, a nosotros, la oportunidad de arrepentimiento, de humillación delante de Dios, y que nosotros recibiésemos la salvación. O sea, Dios todo lo tiene definido en su palabra. Dios todo lo tiene debidamente calculado, espacio sobre espacio, de tal manera que todo se va cumpliendo, tal y como Él así lo ha diseñado. Y nosotros, gracias a esa inoperancia de Israel, a ese endurecimiento de su corazón, Cristo dijo: ahora me voy a otro pueblo, que no es de este pueblo, pero que también es mi pueblo. Gloria a Dios a eso. Y se refería a usted, mi hermano, a usted, mi amigo, que me escucha. Dios te está dando la oportunidad de salvación y de vida eterna. Lo que Dios quiere es que tú dobles tu orgullo, tu ego, tu vanidad, y te humilles delante de Él y recibas de Él misericordia. Para que nosotros podamos entender esto, veámoslo a la luz de los detalles. Verso 1. Verso 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, veamos primero a Israel. No es así, ese pueblo rebelde, ese pueblo testarudo, pueblo necio, que siempre llevaba la contraria a Dios. Pero Pablo niega todo argumento que haga ver un rechazo, una exclusión a Dios o una exclusión de Dios sobre su pueblo Israel. Al contrario, Pablo hace ver que el Mesías se manifestara en Israel fue un favor a la verdad divina y una confirmación de las promesas de Dios hechas hacia los padres. Allá en el libro de los Romanos que leemos en el capítulo 15 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Era necesario que el Mesías, Cristo, viniese al pueblo de Israel y hablara a Israel primero de todas las bendiciones de Dios para ellos. Pero como ellos se rebelaron y siguieron rebelándose, no entendieron jamás lo que es la palabra que el Señor traía para ellos. No lo entendieron. Y endurecieron más su corazón y se rebelaron contra Dios hasta llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Y el apóstol lo afirma, y él mismo dice: yo como apóstol, dice
dice Pablo, como parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Él alcanzó la gracia primero, antes que los gentiles. Igual los otros apóstoles que también habían recibido la bendición de parte de Dios, de ser parte de una iglesia, que tenía que ser primero la iglesia en Israel, la iglesia judaica, de la cual Pedro es la cabeza. Y que muchos judíos, llámeles hebreos, llámeles israelitas, llámeles semitas, el pueblo de Dios. Porque hoy hay, como le diría, pugna entre congregaciones y entre predicadores cuando uno se refiere al pueblo de Israel como el pueblo judío, o cuando uno se refiere al pueblo judío como el pueblo de Israel, o como el pueblo hebreo, como el pueblo semita. El pueblo semita, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel o el pueblo judío es el pueblo de Dios, punto. Pero primero llegó la palabra a ellos y muchos recibieron esa bendición. Los 12 apóstoles primeros, de los cuales uno se perdió. Luego en el libro de los Hechos se narra aquellos 2 mensajitos de Pedro, así sencillitos, donde en el primero se convirtió una cantidad de miles y en el segundo otra cantidad de miles. 8,000 personas se convirtieron en 2 mensajes, y todos eran judíos. Para posteriormente se diese el otro Pentecostés, así le llamo yo, en donde Cornelio recibe palabra de Dios y se convierte, no solo él, su familia, sus amigos, sus vecinos que se habían reunido con él, al escuchar al Espíritu Santo hablar, ellos se convierten al Señor y reciben la llenura del Espíritu Santo. Cornelio, Lidia, los griegos y cuantos más recibieron, porque ellos estaban señalados para salvación. Del verso 2 al 5 dice: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo pone de ejemplo ese señalamiento que Dios hizo de aquellos 7,000 hombres que no se habían contaminado, que no habían doblado sus rodillas ante Baal en los tiempos del profeta Elías. Si usted se da como le diría, una incursión por el libro de los Reyes, allá en capítulo 18, 19, 20 incluso, en los tiempos del rey Acab y su esposa Jezabel, que corrompieron al pueblo de Israel más de lo que ya estaba corrompido, porque Israel siempre ha sido un pueblo corrompido. Pero corrompieron al pueblo de Israel con su idolatría, con su adoración a Baal y a Asera, y en donde Elías le hace ver a Dios. Eso es lo que acabamos de leer en el capítulo 2, en el verso 2 al 5. Que Israel le había dado la espalda a Dios y que habían matado a sus profetas
y que habían derribado los altares, los lugares de adoración a Dios, los habían quitado. O sea, Elías lo que está pidiendo es juicio a todos ellos. Y aún él estaba en peligro. Pero Dios le hace ver que siempre, oiga esto, siempre hay un remanente. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y aunque usted sea rebelde, hay un remanente que no se revela delante de Dios, que se humilla, que agacha su cabeza y que deja que Dios se glorifique en toda la iglesia. Eso pasó en Israel y eso sigue sucediendo hoy en nuestra vida. Ahora ves que desde los apóstoles hasta hoy, con referencia a los judíos, Dios ha estado salvando a judíos y a gentiles a través de su gracia y por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha estado derramando misericordia y obrando en los corazones. Pero la iglesia en lugar de encenderse, la iglesia en lugar de buscar la gloria de Dios y que la gloria de Dios caiga sobre cada uno de nosotros, la iglesia anda pajareando, haciendo cosas que no deben, reclamaciones que no deben, acusaciones que no deben, cuando todos debemos de humillarnos delante de Dios y suplicar su misericordia todos los días de nuestra existencia. Pablo le dice a los Gálatas: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mire, esto es maravilloso. O sea, yo no entiendo cómo hay congregaciones que todavía viven bajo la ley, cumpliendo la ley, cuando la ley lo que hace es encerrarnos bajo ayo. La ley lo que hace es someternos a esclavitud. Pero aquellos que abren su corazón delante de Cristo, Cristo lo que nos da es libertad. Libertad de acción, libertad de movimiento, libertad de culto, libertad de adoración. Es una maravilla cómo Dios obra en los corazones. Por eso dice el verso 5: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Verso 6: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vea eso. La salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Así que todos aquellos que abren su corazón delante de Cristo, genuinamente, por supuesto, Dios les otorga la salvación de una vez y para siempre. Ya Cristo pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya no hay más paga por el pecado, ya lo hizo todo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Pregunto, ¿qué tan difícil es entender esto también? ¿Dónde está la dificultad? Si ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, ya Cristo pagó por nuestra vida, pagó por todos nuestros errores y nos lavó de una vez y para siempre. Y es lo que Pablo examina en ese momento. Examina la gracia con las obras, ya que las obras encierran el deseo de adquirir méritos delante de Dios. Porque esas son las obras. Entre más obras hace una persona, más se infla como sapo.
¿Han visto los pavos reales? Véanlo por la espalda, horribles. Y así somos los seres humanos, queriendo comprar a Dios, poniéndole precio a Dios, creyendo que con lo que nosotros hacemos, Dios tiene la obligación de agachar su cabeza y soportarnos. De ninguna manera. Todo aquel que vitupera la sangre de Cristo está condenado. Y nosotros debemos de tener el cuidado siempre, como decía la alabanza, que la gloria de Dios caiga sobre este lugar y que todos honremos a Dios y glorifiquemos a Dios. La gracia obra en el amor a pesar de la ausencia de todo mérito. Por eso es que es difícil amar, pues. Difícil. Porque ¿cómo voy a amar yo a aquel que me está haciendo daño? ¿Cómo voy a amar a aquel que me metió el puñal por la espalda? ¿Sabían ustedes que dentro de la iglesia hay muchos de esos puñaleros que dicen ser hijos de Dios y andan con la daga detrás? Pero a esos también Dios me ha mandado a amarlos. A esos también Dios me ha mandado a que abra mi corazón para con ellos, que les brinde la oportunidad de arrepentimiento en el Señor. Y ante un mundo de decadencia y aún su pueblo sin entendimiento, Dios sigue derramando de su gracia y de su misericordia para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios. A Dios le place dar salvación para todos, sean judíos, sean griegos, sean gentiles, como está escrito, por gracia y no por obras. ¿Qué pasó con los judíos? Tropezaron en eso. No entendieron los judíos que tenía que ser por fe la salvación. No entendí, siguen sin entenderlo. Por eso es que mayor número de gentiles van para el cielo. Y a ellos no les cabe. Por eso es que cuando yo veo un gentil queriendo ser judío, está loco. Porque usted vaya a pararse a la par de un israelita, de un judío, a ver si es cierto que lo acepta. No, de abominación para él. Nosotros querer igualarnos a ellos es imposible. No lo desechamos, porque no podemos desecharlo. Al contrario, debemos de sentirnos agradecidos que gracias a ese endurecimiento de corazón, nosotros alcanzamos misericordia. Ahora, así también tropezarán los gentiles al añadir o al querer quitar suficientemente la fuente de vida eterna que emana en el sacrificio de Cristo. Cuando tú te rebelas, cuando tú te niegas a obedecer al Dios de los cielos, te estás negando la entrada al reino de los cielos. Como pecado de adivinación es la rebelión, dice la palabra. Y la iglesia rebelde, la iglesia rebelándose, la iglesia endureciendo su corazón. Versos 7 al 10 para ir finalizando. ¿Qué pues? Dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos, para que no vea, y agóbiales la espalda,
para siempre. Lo que aquí se ha expresado no es nada nuevo, ya que lo que se obtuvo fue la elección que Dios permite para que sus fieles, o sea, usted, reciba la justificación por fe. O sea, no fue nosotros que quisimos llegar delante de Dios, sino que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos eligió a cada uno de nosotros. A usted, a su pellito como se mira, Dios lo eligió para salvación. Dios le ha dado la victoria. Dios ha derramado misericordia de su gracia sobre usted y lo ha justificado para que el día de mañana, cuando Cristo venga, usted se vaya con Él hacia la eternidad gloriosa. ¿No cree que es motivo suficiente para darle honra y glorias al Dios de los cielos? Sentirnos gozosos, orgullosos de que sin merecerlo Dios se ha glorificado. Mientras que los demás, aquellos que se equivocaron de camino, recibieron la paga de su prevaricación, de su ceguera y de su sordera. No había otra manera de que la persona alcanzara salvación, sino que Dios te eligiera dentro de muchos. Imagínese usted, no sé si usted puede visualizar la magnificencia de Dios, pero entre millones de seres sobre la tierra, Dios se siente así todo chueco como caminas y hablas, pero Dios puso su mirada en ti, y no para hundirte, sino para que te abraces de Él y recibas de su gracia y seas elegido por Dios para victoria. Cada día que pasa, adoremos a Dios. Dice, tal vez recuerdan el capítulo 8 de los Romanos, cuando dice la misma palabra: a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Gloria a Dios a eso. ¿Mereces tú eso? No me vayas a salir tú así como aquel que entró al templo a orar y le decía: Señor, gracias porque no soy como estos de la restauración. Porque toditos somos iguales delante de Dios. Todos hemos sido elegidos por el Señor y por eso nos gozamos delante de Él. Cuando tú te niegas, cuando tú desobedeces, cuando tú no honras al Señor, tú mismo te estás poniendo un muro delante de Dios. El propósito de Dios es que tú recibas salvación y vida eterna. Punto. ¿Quieres vivir en la gloria de Dios? Honra. ¿Quieres disfrutar de sus bendiciones? Sé obediente a Él. No endurezcas tu corazón, no te rebeles, y alaba y adora a Dios por siempre. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos ponemos de pie.